Mire, el problema del topo, ya se lo hemos dicho aquí 20.000 veces, no vayan tan lejos, vayan al área de vicepresidencia. Ahora ya han ido, porque han ido ustedes concretamente al jefe de prensa de vicepresidencia señalándole con el dedo como un posible filtrador. Lo lamentable es la situación de ridículo, la que está cayendo en la comunidad, y es que el presidente cuando viene y el vicepresidente cuando viene, que se sientan ahí, ninguno de los dos se diga al otro lo que está pasando. ¿Usted se cree que es normal que el vicepresidente se enterase a través de terceros de que su jefe de prensa estaba siendo interrogado en la comisaría? Y aquí no ha pasado nada. Esto es un cachondeo. No nos creemos que el policía en cuestión actuase de motu propio. No nos lo creemos. Y estamos seguros que el policía recibió algún tipo de recomendación, orden o sugerencia de alguien de presidencia para que hiciese ese tipo de actuación. Porque, señor conseller, si eso fuese así como usted dice, no haría falta haber remitido a la Fiscalía ningún tipo de informe. Usted habría actuado y, desde el punto de vista disciplinario, ya tendría la correspondiente sanción.